Mano clara de parte de Axel. Juvenil de los hombres del banquillo de Pérez Celedón.
Muy bien, mis hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Buenas tardes, que estén muy bien. Les saluda Francisco Javier Araya. Gracias a los que por acá se conectan. Es un gusto saludarles. Les hablo desde Costa Rica, desde mi casa, acá en la ciudad de Atenas, en Alajuela. Y bueno, escríbanos acá en los comentarios desde dónde te unes, desde dónde te conectas a esta transmisión, de qué ciudad, qué lugar nos acompañas. Escríbenos acá en los comentarios a esta transmisión en Facebook. Y bueno, hoy hemos querido hacer este momento, este tiempo de formación. Así que antes de iniciar, unos saludos por acá a los que se conectan. A Elba Arriola, desde La Paz, Baja California Sur, México. Saludos hasta acá, Karen Cirilo, allá en Acapulco, México. Saludos, Karen, para ti, toda tu familia, para Montserrat, tus papás. Y bueno, eh, vamos a ver quiénes más se unen por acá a este Facebook Live hoy en el contexto de el domingo de la palabra de Dios. Zárate Ferni desde el sur de Oaxaca, México. Marcos Montenegro hasta Chiriquí, Panamá. Marta Quintanilla González hasta Pasadena, Texas, Estados Unidos de América. Saludos, Marta. Vamos a ver, quisiera saber si me escuchan bien en este momento. Ahí me pueden escribir en los comentarios si escuchan bien la transmisión. Saludos aquí a Isamari Cadena, hasta Monterrey, Nuevo León, México. Saludos. Gracias. Muy bien, mis hermanos y hermanas, vamos a iniciar este pequeño tiempo de formación, de reflexión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos celebrando el Domingo de la Palabra de Dios. Esa es la celebración central hoy en la iglesia, el Domingo de la Palabra de Dios. El Papa Francisco instituyó esta fecha especial el 30 de septiembre del 2019 en la memoria litúrgica de San Jerónimo, este santo enamorado de la Sagrada Escritura, que realizó la traducción desde los textos originales al latín, esta versión conocida como la Vulgata. Entonces, el Papa Francisco, como les decía, instituyó esta fecha especial, el Domingo de la Palabra de Dios, el 30 de septiembre del 2019, en la memoria litúrgica de San Jerónimo, con la carta apostólica en forma de motu propio Aperuit Illis. Es decir, y les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Lucas 24:45. Y el Papa Francisco toma este texto como punto de partida en esta carta apostólica con la cual estableció el domingo de la palabra de Dios, que corresponde al tercer domingo del tiempo ordinario, pues en este 2021, hoy 24 de enero. Y el propósito de este domingo instituido por el Papa Francisco se lee en la carta con la cual establece este domingo, la carta Aperuit Illis. El Papa Francisco indica, ¿no?, que el propósito de este domingo
es que comprendamos el gran valor de la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana y en la iglesia. Pero no es un día del año, sino es un día para todo el año, para entender el valor de la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana siempre y en la vida de la iglesia. Y de hecho, hoy, en este día, domingo de la palabra de Dios, en el mismo documento, en la carta con el cual el Papa Francisco lo establece en el numeral 3, el Papa pide que se entronice la palabra de Dios, que la Sagrada Escritura sea entronizada en las Eucaristías de este domingo, que se les dé un lugar especial. Y también en nuestra casa, como aquí ven en mi casa, tengo acá entronizada hoy la Sagrada Escritura, la Biblia. Como ustedes saben, la palabra de Dios para nosotros, los católicos, la palabra de Dios es el magisterio de la iglesia, la tradición de la iglesia y la Sagrada Escritura. Bueno, de manera especial, la Biblia, ¿no? La Biblia, la Sagrada Escritura, que hace presencia de Jesús, que hace presencia del Señor. Tal como lo indica el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 103, recogiendo una expresión de la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, numeral 21, la Iglesia nos dice lo siguiente: la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura de la misma manera que lo hace con el cuerpo y la sangre de Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 103. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura de la misma manera que lo hace con el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, la Biblia no es algo, es alguien. Hace presencia de Jesús. Lo mismo dice el Papa Benedicto XVI en la exhortación apostólica que él escribió sobre la palabra de Dios en la vida de la iglesia, en nuestra vida, y en el numeral 7 de la Verbum Domini, que es una exhortación maravillosa, un documento maravilloso de Benedicto XVI, y en el numeral 7 de la Verbum Domini, Benedicto XVI indica que la expresión palabra de Dios hace referencia a Jesús de Nazaret. Él es la palabra de Dios. Y fíjense que les he citado dos documentos que toda persona que quiera formarse seriamente, que quiera crecer, profundizar en la palabra de Dios, debiera leer, estudiar el documento del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, y la exhortación apostólica de Benedicto XVI, Verbum Domini. Estamos apenas en el segundo año en que se lleva a cabo el Domingo de la Palabra de Dios. Como les dije anteriormente, pues recién fue instituido este domingo por el Papa Francisco el 30 de septiembre del 2019. Y yo quisiera recordar unas palabras muy sencillas del Papa Francisco y muy prácticas de su homilía del año pasado, 26 de enero del 2020, en el Domingo de la Palabra de Dios. Y dijo el Papa Francisco en la primera jornada de este domingo especial en el 2020, dijo lo siguiente: hagamos espacio a la palabra de Dios. Leamos algún versículo de la Biblia. Cada día. Comencemos por el Evangelio. Mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de noche. Llevémoslo en nuestro bolsillo.
veámoslo en la pantalla del teléfono. Dejemos que nos inspire diariamente la palabra de Dios. Y sigue diciendo el Papa Francisco, descubriremos que Dios está cerca de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad, que nos guía con amor a lo largo de la vida. Fíjense qué palabras más sencillas y hermosas del Papa Francisco el 26 de enero del 2020, en la primera jornada, la primera vez que se llevó a cabo este domingo dedicado a la palabra de Dios en la iglesia. Hoy, 24 de enero del 2020, del 2021, perdón, 24 de enero del 2021, el Papa Francisco en su homilía, quiero rescatar esta frase, una frase igual de sencilla, y el Papa Francisco nos ha dicho hoy, pidamos al Señor la fuerza de apagar la televisión y abrir la Biblia, de desconectar el móvil y abrir el Evangelio. De manera que la invitación de este día, de este domingo, es, dice el Papa Francisco, abrir la Biblia, abrir el Evangelio. Aquí están muchas respuestas y palabras de vida de parte de Dios para todos nosotros. En alguna ocasión vi una imagen en internet, esto que le llaman memes, ¿no? Donde alguien como que oraba a Dios, miraba al cielo y le decía al Señor, oh Dios, háblame. Y en esta imagen se veía como una mano salir del cielo con una Biblia y responderle, lee la Biblia, lee, abre mi palabra. Así que la invitación hoy, dice el Papa Francisco, es apagar el televisor y abrir la Biblia unos minutos, escuchar al Señor, desconectarse del móvil y abrir el Evangelio. Y quien abre la Sagrada Escritura, quien abre el Evangelio, se le abren los secretos del reino de Dios. La Biblia, la Sagrada Escritura ha sido parte central de mi vida desde 1998. Desde enero de 1998 que inicié este caminar en el Señor, la Sagrada Escritura ha sido una parte central de mi caminar. De hecho, esta Biblia que ando acá es una Biblia bien viejita, bien antigua. Es una Biblia que me regaló mi papá. Fue la primera Biblia que tuvo él. Él también se ha dedicado durante muchos años a la predicación, a la evangelización, a la formación, y esta fue su primer Biblia, una Biblia de Jerusalén de 1975, que es un gran tesoro para mi vida, un gran tesoro en mi caminar. Y la Biblia, como les decía, ha sido parte central de mi caminar desde enero de 1998. La Biblia se convirtió en mi vida como una llave, por utilizar esta expresión, como una llave. Y la Biblia es como una llave para la vida espiritual, para la vida de fe, para la vida integral, para la vida total, para nuestro caminar. Ustedes saben que una llave, pues, sirve para abrir una cerradura, para abrir una puerta, para abrir un candado. La llave es ese instrumento que te da acceso, que se usa para abrir puertas, cerraduras, candados. Y en una ocasión compartía ya hace algunas semanas con un grupo de jóvenes y les hablaba de la Biblia como una
llave maestra, como una llave maestra. Fíjense que por aquí tengo una llave que en alguna ocasión les voy a contar una historia, pero déjenme traerla porque no la tengo aquí en este momento. Muy bien, ya estamos por acá. Fíjense que por aquí tengo esta llave. Esta llave tiene una historia. En el 2019, en junio del 2019, estábamos por allá en Roma, en la celebración de la apertura de Caris, de este nuevo organismo de servicio para todas las expresiones y realidades carismáticas de la iglesia. Bueno, tuve la oportunidad de viajar a Roma en junio del 2019 y estar allá. Y en algún momento esto se realizó en el auditorio Pablo VI, que está a un lado de la Basílica de San Pedro. Y en algún receso, pues, salgo a caminar y me siento en una zona verde, en un zacate, y cuando miro al suelo veo como semi enterrada, ¿no? Llena incluso de barro, sucia, esta llave. Yo, pues, la recogí, la limpié un poco y la conservé hasta el día de hoy. La conservé hasta el día de hoy, esta llave que encontré por allá estando en Roma. No son las llaves de Pedro, ¿verdad? No es la llave del Papa. Pero, pues podríamos decir que la Biblia es como una llave y aún más una llave maestra. Ustedes saben que una llave maestra es un instrumento que permite abrir varias cerraduras o puertas de un mismo lugar. De un mismo lugar. Bueno, con la Biblia en tus manos, con la Biblia en tu corazón, con la Biblia en tu mente, créeme que la Biblia es como una llave maestra que te abre caminos, que te abre puertas en la vida espiritual, en la vida de fe. Es una llave maestra en nuestras manos para vencer, para salir adelante. Ella es la clave. Y esta es la constante en la misma Sagrada Escritura. Cuando Dios le habla a Josué en el capítulo 1, allá por los versículos 6 al 9, le indica a Josué: medita este libro de la ley que yo te doy hoy. Medítalo día y noche, no se aparte de ti, para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Allá en el Salmo 119 leemos expresiones muy hermosas respecto a la Sagrada Escritura. Una muy especial para los jóvenes en el versículo 9 dice: ¿cómo guardará el joven puro su camino? Y el mismo Salmo responde: guardando tu palabra, Señor. En el libro de Baruch, en el capítulo 4, versículo 4, nos invita a abrazar la palabra de Dios. Y dice el libro de Baruch en el capítulo 4, versículo 4, vuélvete a ella, Jacob, abraza este libro de la ley, así dice el texto, esta palabra, abrázala, camina bajo el esplendor de su luz e indica: felices somos porque se nos ha revelado lo que agrada al Señor. Y Jesús mismo nos ha dicho en San Juan 5:39, escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Muy bien, entonces, ¿cuántos quieren aprender a usar esta llave maestra en sus vidas? ¿Cuántos quieren tomar esta llave maestra en sus manos? Ahora, para saberla usar, para entrar en ella y experimentar
su poder en nuestra vida, pues no es algo automático. Tampoco la Biblia es una especie de amuleto o cuestión para la suerte o simplemente como para que me vaya bien o tener éxito como en el criterio del mundo. No, para nada, para nada. O sea, hay que asumir actitudes necesarias. Hay algunas claves importantes que nos pueden ayudar hoy para entrar en ella, para tomar en nuestras manos esta llave maestra que Dios nos da, llamada la Sagrada Escritura, y experimentar su poder en nuestra vida. Es la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra mente, la que te abrirá continuamente nuevas puertas, nuevos caminos, nuevas experiencias de intimidad, de conocimiento, del poder de Dios. Y para esto, pues para aprender a usar esta llave maestra de la Sagrada Escritura y experimentar su poder en nuestra vida, yo quisiera darles precisamente 5 llaves para entrar en ella y para saber usar pues la llave maestra de la Sagrada Escritura. 5 llaves, llamémosle así, 5 claves. Si yo voy a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículos 29 al 39. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 20. Vamos a leer desde el versículo 26 al 39. Vamos a tomar este texto como referencia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 al 39. Así que si usted tiene su Biblia ahí, búsquela en este momento y busque esta lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 26 al 39. Y nos narra aquí aquel acontecimiento cuando Felipe se encuentra con un eunuco en el camino, a quien termina pues bautizando. Y desde aquí vamos a descubrir esas 5 llaves para aprender a usar la llave maestra de la Sagrada Escritura, para tomarla en nuestra mano, para aprenderla a usar y experimentar y vivir su poder en nuestra vida y caminar bajo el esplendor de su luz. Muy bien. Dice, el ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió, y he aquí que un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Fíjense, este hombre venía leyendo un texto de la Sagrada Escritura del profeta Isaías. Entonces, versículo 29, el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él contestó, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica, si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiera y se sentase junto a él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este. Fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia porque su vida fue arrancada de la tierra? El eunuco preguntó a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura,
se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó a detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y saliendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. Vamos a leer hasta acá el texto. Les he leído Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 26 al 39. Y les decía, desde este texto, al menos 5 claves, 5 llaves para entrar en la Sagrada Escritura, para aprender a usar la llave maestra de la Sagrada Escritura de la Biblia en nuestra vida. Y fíjense que la primera llave es la siguiente, en el versículo 29. En el versículo anterior, 28, nos dice Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, que venía este hombre eunuco, este etíope, sentado en su carroza, leyendo el profeta Isaías. Venía leyendo un texto de la Escritura. Entonces, versículo 29, el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Y la primera palabra clave, la primera llave es dentro de este texto, con estos dos protagonistas, versículo 29. El Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y ponte junto a él. La primera llave es el Espíritu Santo. Anótelo así bien grande. El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que lleva a Felipe, a este hombre que lee un texto de la Escritura y que no va entendiendo lo que va leyendo. Y es el Espíritu Santo el que va a mover a Felipe y utilizar a Felipe para llevar la comprensión, la revelación de este texto a aquel hombre, abrir su mente, el corazón y quitar el velo de su entendimiento. Entonces, la primera llave es muy concreta y se refiere a alguien, el Espíritu Santo. Oye, para entrar en la Sagrada Escritura es necesario entrar en relación con su autor. El autor de la Sagrada Escritura es Dios. Y de manera especial, dice segunda de Pedro 1:21, el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21 nos dirá que ninguna profecía alguna ha venido por mera inspiración humana, sino por hombres movidos por el Espíritu Santo. Cada página de la Sagrada Escritura está impregnada del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es un libro cerrado. Para acceder a los tesoros de la Sagrada Escritura es vital, es determinante la persona del Espíritu Santo, la relación con él. Y fíjense que el Papa Francisco, en la carta apostólica con la cual convoca el domingo de la palabra de Dios, en el numeral 9 y 10, el Papa Francisco dice lo siguiente: para alcanzar la finalidad salvífica de la Sagrada Escritura, es necesaria la acción del Espíritu Santo. El papel, dice el Papa Francisco, del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura es fundamental. El Espíritu Santo, por lo tanto, transforma la Sagrada Escritura en palabra de Dios vivida y transmitida, en palabra de Dios viva. Primer llave, primer clave, el Espíritu Santo.
Comienza por dejarte guiar por Él siempre. Pablo llama a la Sagrada Escritura en Efesios 6:17 la espada del Espíritu. Sin Él no puede haber luz para adentrarnos en la Sagrada Escritura. Él es el Espíritu Santo que sondea, dice Pablo en 1 Corintios 2:10, hasta las profundidades de Dios y que nos sumerge en esas profundidades. Así que el Espíritu Santo es el que trae claridad, luz, revelación a nuestro corazón, a nuestra vida. Por eso, primer llave, el Espíritu Santo, para acercarse a la Sagrada Escritura, para entrar en ella. Amén. Número 2, siguiendo con el texto, en el versículo 30, Felipe, dejándose guiar por el Espíritu Santo, corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías. Y le dijo, ¿entiendes lo que vas leyendo? Aquel hombre contestó, versículo 31, ¿cómo lo voy a entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él y le explicara aquel texto. Y la segunda clave es la siguiente, fíjense, versículo 30 y 31. Felipe le pregunta, ¿comprendes lo que vas leyendo? Y aquel hombre respondió, ¿cómo voy a entender si nadie me hace de guía? Si nadie me lo explica. Segunda llave para entrar en la palabra de Dios. Segunda llave para aprender a usar esta llave maestra en la vida llamada Sagrada Escritura y para usarla correctamente. La segunda llave es la guía, la formación. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Dijo aquel hombre a Felipe cuando éste le preguntó, ¿entiendes lo que vas leyendo? Fíjense el hilo conductor, mis hermanos. La primera llave es el Espíritu Santo. La relación con el Espíritu Santo, que es el autor de la Sagrada Escritura, para entrar en ella, para comprenderla, para profundizarla. Sin el Espíritu Santo es letra muerta. Sin el Espíritu Santo la Sagrada Escritura no es palabra viva y eficaz en nosotros. Por eso les decía, número 1, primer llave, el Espíritu Santo. Invocarlo a Él, relacionarnos con Él, dejarnos guiar por Él. Con Él entramos en la Sagrada Escritura. Pero el Espíritu Santo, pues, no lo puede hacer todo. Por eso aquí la segunda llave. La segunda llave es guía. La segunda llave es formación. Buscar la instrucción. Buscar entender la Sagrada Escritura, también en sus aspectos de lenguaje, géneros literarios, históricos, de contexto en el que fue escrito cada libro de la Sagrada Escritura. Eso es muy importante también para entrar en la palabra de Dios, para aprender a usarla en nuestra vida, para saborear su riqueza. En la Sagrada Escritura, a veces hay aspectos difíciles de entender, sí, para los cuales es necesario buscar guía, buscar formación, buscar instrucción. El Espíritu Santo guía, nos lleva a la palabra, despierta en nosotros el hambre, el deseo de la Escritura. El Espíritu Santo hace que la Sagrada Escritura sea para nosotros no un libro cerrado, sino un libro abierto, no letra muerta, sino palabra viva y eficaz. El Espíritu Santo nos guía a la Escritura y a la vez nos lleva a buscar la guía necesaria en otros, en aquellos que nos pueden instruir, enseñar, maestros, formadores, sacerdotes, laicos, para
también no cometer errores. Por eso la segunda llave es esta: guía, formación. Y el eunuco, dice Hechos 8:31, le rogó a Felipe que subiera con él en el carro para que le explicara el sentido del texto que iba leyendo. Me llama la atención esto. El eunuco rogó, le pidió, le insistió a Felipe que subiera junto a él. Entonces, quien realmente quiere aprender, quiere ir más allá, insiste, busca la guía, busca la formación. Hay muchos cursos bíblicos actualmente y aún más a través de estos medios virtuales, muchas formaciones, muchos talleres para comprender, para profundizar la Sagrada Escritura. La formación nos da nuevos horizontes, nuevas profundidades. Es una llave que te da acceso a nuevas experiencias, conocimientos, comprensiones. Es importante formarse. Formarse. No creas que ya te lo sabes todo. El que cree tener toda la razón se quedará solo con todas sus razones. ¿Mm? Se vive para aprender y se aprende para vivir. Vivir para aprender, aprender para vivir. Es una clave, una clave. Y fíjense que Pablo le escribe a Timoteo que era un enamorado de la Sagrada Escritura, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, le dice Pablo a Timoteo: tú en cambio persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quienes lo aprendiste. La palabra persevera en lo que aprendiste, teniendo presente de quienes lo aprendiste, y que desde niño conoce las escrituras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es importante asumir procesos de aprendizaje en cuanto a la Sagrada Escritura. Amén. Entonces, fíjense, primer llave, el Espíritu Santo. Segunda llave, la guía y la formación. La guía, guión, formación, como quieran llamarlo. Muy bien, ¿cómo vamos por acá? Les invito a los que están por acá conectados, olvidé decirlo al inicio, a compartir la transmisión. Les invito a las 41 personas que están por acá a compartir la transmisión para que esta reflexión, esta enseñanza pueda llegar a muchos más hoy en este domingo de la palabra de Dios. Tercer llave para entrar en la Sagrada Escritura, para aprender a usar esta llave maestra en nuestra vida, es la siguiente, versículo 32. El pasaje de la Escritura que iba leyendo aquel hombre etíope, aquel eunuco, era del profeta Isaías, era el siguiente: fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Y el eunuco pregunta a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Versículo 35. Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Y aquí descubrimos la tercera llave para entrar en la Sagrada Escritura. La tercera llave es Jesús. Así como escuchan. La tercera llave es Jesús, Jesucristo. Jesús. Cristo es el centro de la Sagrada Escritura. Jesús es el centro de la Sagrada Escritura. Y es algo de lo cual el Papa Francisco va a insistir en la carta con la cual
eh, convoca a este domingo de la palabra de Dios. El Papa Francisco nos va a decir por acá, vamos a ver el numeral. En el numeral 7, nos dice el Papa Francisco que la Biblia, por tanto, en cuanto Sagrada Escritura, habla de Cristo y lo anuncia. Lo anuncia. No solo una parte, sino toda la Escritura habla de Él. Escuchen esto. Toda la Escritura habla de Él. La Sagrada Escritura habla de Cristo, lo anuncia. Toda la Escritura habla de Él. Su muerte y resurrección son indescifrables sin ella. Las Escrituras nos hablan de Cristo. El centro de la Escritura es Jesús. Y esa es la tercera llave. En el centro de la Escritura está Jesús. Y Felipe le explica y le dice, bueno, el texto que vas leyendo del profeta Isaías se refiere a Jesús. Es Jesús de quien está hablando, el Mesías, el Señor, el Salvador, y le anuncia a Jesús. Él es la palabra hecha carne, como dice Juan en el capítulo 1, versículo 14. Por eso, con cuánta razón decía San Jerónimo, ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. El centro de la escritura es Jesús. Siempre cuando uno va a la escritura tiene que tener en el corazón, en la mente, toda la escritura nos habla de Cristo. El centro de la escritura es Jesús. Nos refieren a Jesús. Nos llevan a conocer a Jesús, a amar a Jesús. Nos refieren a Él. Y fíjense que eso cambia completamente entonces la actitud con la cual me acerco yo a la Sagrada Escritura. Ya no la veo como un libro más. Toda ella me habla de Jesús, incluso ella es Jesús, palabra. Jesús, palabra. San Juan 5:39. Ustedes escudriñan las escrituras y lo hacen bien, dijo Jesús, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces la Biblia tiene como centro no algo, sino a alguien, a Jesús. La Biblia, en ella, Jesús. Cuando yo voy a la Sagrada Escritura, teniendo esto claro en mi mente, en mi corazón, Jesús es el centro de la Escritura. Toda ella me habla de Jesús, me refiere a Jesús. Es más, la Biblia es Jesús, palabra. Esto cambia totalmente mi actitud hacia ella y la Biblia cobra vida, poder en nosotros. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios, que es Jesús, nos abre los ojos, nos hace arder el corazón, nos abre la mente, como lo sucedió con los discípulos de Emaús. Este texto de Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. ¿Recuerdan? Aquellos discípulos que volvían de Jerusalén hacia Emaús, que venían desanimados, tristes, decepcionados, con su fe totalmente apagada, sin esperanza, y Jesús se pone al lado junto a ellos y no lo reconocen. Y si leen este texto en Lucas 24, es algo tremendo y poderoso. Jesús mismo, la palabra hecha carne, dice el capítulo 24 de Lucas, que Jesús mismo, comenzando por Moisés y los profetas, les empezó a explicar lo que decía sobre él las escrituras. Fíjense, Jesús mismo, siendo la palabra hecha carne, sana el corazón de estos dos discípulos, les abre los ojos y les abre el entendimiento con la Sagrada Escritura. Y por eso después entonces dijeron, ¿no nos ardía el corazón mientras nos explicaba las Escrituras?
y les volvió a arder el corazón y se les abrieron los ojos y Jesús les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Tercer llave, Jesús, Cristo. Colocarnos delante de la Biblia como Jesús palabra. Todo cambia. Cuarta llave para entrar en la Sagrada Escritura, para aprender a usar esta llave maestra de la Biblia en nuestra vida. La cuarta llave es la siguiente, siguiendo con el texto que hemos tomado de referencia en Hechos capítulo 8, versículos 26 al 39. ¿Qué sucedió después de que Felipe, dice el versículo 35, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús, el querigma, la buena nueva de Jesús, el centro de la Escritura? Toda la Escritura nos refiere a Jesús, el Salvador, el Señor. La Biblia es Jesús, palabra. Y dice el versículo 36, siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó a detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe, el eunuco, y lo bautizó. Y aquí, desde estos últimos versículos, desprendo las últimas dos llaves y claves. La cuarta llave le vamos a llamar fe. Fe. Es decir, aquel hombre que recibe el anuncio de Jesús a través de Felipe, que le explica este texto de la escritura del profeta Isaías que aquel hombre no comprendía. Felipe, partiendo de ese texto, le anuncia a Jesús, le proclama el nombre de Jesús y aquel hombre cree. Cree. Por eso pidió ser bautizado. Cree la palabra que le fue predicada, cree la palabra que le fue anunciada. Por eso yo creo que la cuarta llave es fe, creer la palabra. Hay un vínculo profundo entre la Sagrada Escritura y la fe. De hecho, dice el Papa Francisco en la carta con la cual convoca este domingo la palabra de Dios, en el numeral 7, es profundo el vínculo entre la Sagrada Escritura y la fe de los creyentes, porque la fe proviene de la escucha y la escucha está centrada en la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír la predicación y la predicación de la palabra de Cristo. La fe, acercarse a la Biblia con fe. Con fe expectante, con fe en su poder, con fe en que a través de ella Dios me habla, me conforta, me consuela, me guía. Creer la palabra. Es la cuarta llave para experimentar su poder en nuestra vida. Creer. La fe. Una vez escuché a alguien decir estas palabras respecto a la Sagrada Escritura. Escuché a alguien decir esto y lo anoté y me gustó. Y alguien dijo en una ocasión, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibo la palabra de Dios. Mi mente está alerta, mi corazón abierto. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva palabra de Dios. Qué hermoso, ¿no? Creer la palabra. Hay muchos que no creen lo que dice la Biblia, incluso muchos, con mucho respeto, que la conocen bastante a nivel teológico,
Pero hay teólogos incluso que no creen mucho o muchas partes de lo que dice el Evangelio, de lo que dice la Sagrada Escritura. Y no es que estudiar teología está mal, para nada. Necesitamos teólogos predicadores y predicadores teólogos, decía el cardenal Raniero Cantalamessa. Pero ¿de qué sirve saber mucho de la Sagrada Escritura, de la Biblia, si no crees lo que ella dice? Si no crees lo que ella nos enseña. Por supuesto, en unión con el magisterio y la enseñanza de la iglesia. Pero es vital creer la palabra, la fe. La fe es esa cuarta llave para entrar en la Sagrada Escritura que nos abre al mundo de la palabra de Dios, que hace que la palabra de Dios cobre vida, que hace que la palabra de Dios no sea palabrería, como dice Pablo en 1 Corintios 4:20, sino poder. Sea evidente, sea palpable, sea vida. Cuarta llave, fe. Quinta llave, para entrar en la Sagrada Escritura, para aprender a usar esta llave maestra en nuestra vida. La quinta llave, basémoslo también en los versículos 38, 36, 38, 39 de Hechos 8. El eunuco dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Cree la palabra que le ha anunciado Felipe y mandó detener el carro. Esto iba en serio. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y se bautizó. Yo creo que la quinta llave es la siguiente. La quinta llave para vivir el poder de la Sagrada Escritura, para adentrarnos cada vez más en ella. La quinta llave es actuar la palabra, vivir la palabra. Anótalo así, vivir la palabra. O sea, actuar la palabra quiere decir, pues, accionar la palabra, poner en práctica lo que la palabra nos dice. El eunuco creyó, aquel hombre creyó y aquel hombre actuó conforme a la palabra que le fue proclamada, conforme a la palabra que recibió. Vivir la palabra de Dios. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, versículo 24, recordemos, si vienen a mi corazón estas palabras de Jesús, ¿recuerdan? En el capítulo 7 de San Mateo, versículo 24, cuando Jesús en el versículo 21 dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, Mateo 7:24, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Y también voy a leerles en Santiago, capítulo 1, Santiago, capítulo 1, lo siguiente. Muy bien, este versículo también es muy claro y nos ilumina mucho en este quinto punto. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, pongan por obra la palabra
y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra en práctica, ese se parece al que contempla su imagen en un espejo, se contempla, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 24. Pongan por obra la palabra de Dios. No se contenten solo con oírla, nos dice el apóstol Santiago. Poner en obra, poner en práctica la Sagrada Escritura. Es la quinta llave. Y conforme vivimos la palabra, conforme buscamos con la ayuda de la gracia del Espíritu Santo de poner en práctica la Sagrada Escritura, nos va abriendo cada vez más, vamos entrando cada vez más en su profundidad. La palabra va siendo cada vez más poderosa en nuestra vida y nosotros aún más proclamadores, anunciadores, canales con poder de la palabra de Dios. Porque el poder en la predicación, el poder en la evangelización, depende del poder que la palabra de Dios tenga en el predicador, en el evangelizador. Y esto es en la medida en que busquemos pues vivirla, ponerla en práctica. A mí me encanta un pensamiento de San Buenaventura, doctor de la iglesia. Y San Buenaventura decía que el fruto de la Sagrada Escritura no es uno cualquiera, sino la plenitud de la felicidad eterna. En efecto, la Sagrada Escritura es el libro, escuchen esto, en el que están escritas palabras de vida eterna, para que no solo las creamos, sino para que las poseamos, para que las vivamos. Y esto me encantó. Repito esto de San Buenaventura. En efecto, en la Sagrada Escritura es el libro en el que están escritas palabras de vida eterna, promesas de Dios, para que no solo las creamos intelectualmente, para que no solo las conozcamos, sino para que las poseamos, para que las vivamos. En la Sagrada Escritura hay palabras de vida eterna, hay promesas de Dios que están aquí para que las creamos y para que las poseamos, para que las vivamos. Amén. Así que entonces, mis hermanos y hermanas, les he dado estas 5 llaves. Hagamos una síntesis de lo que les he compartido hoy en esta tarde. Hoy que estamos celebrando por segunda ocasión el Domingo de la Palabra de Dios, este domingo especial instituido por el Papa Francisco el 30 de septiembre del 2019 en la memoria litúrgica de San Jerónimo, enamorado de la Sagrada Escritura. Y bueno, hoy el Papa Francisco, en este domingo del año, la idea no es que sea solamente un domingo del año dedicado especialmente a la palabra de Dios, sino que sea un momento que nos recuerde la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida siempre, todos nuestros días. Y hoy el Papa Francisco en su homilía, hoy 24 de enero de 2021, el Papa Francisco decía la siguiente frase: a ver, apaguemos el televisor y abramos la Biblia. Desconectémonos del móvil y abramos el Evangelio. Y nos invitaba el Papa hoy, con palabras sencillas, prácticas, a abrir la Biblia, abrir el Evangelio. Y es que
abrir la Biblia, abrir el Evangelio y entrar en la Sagrada Escritura es entrar en los secretos del reino de Dios. Y para esto, les he dicho, poniéndoles un ejemplo, pues desde mi vida, donde la palabra de Dios ha sido siempre muy importante, les he dicho, tomando como esta analogía, que la Biblia, que la Sagrada Escritura es como una llave maestra, ¿no? Como una llave maestra en nuestras manos, una llave maestra que te da acceso, que abre caminos, que abre puertas, que en nuestra mano es un instrumento poderoso para vivir en la libertad de los hijos de Dios, para caminar hacia adelante, para vencer. Pero les he dicho, bueno, para aprender a usar esta llave maestra de la Sagrada Escritura, les he planteado el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 26 al 39, donde nos narra aquel acontecimiento donde Felipe se encuentra con un etíope eunuco que va leyendo un texto del profeta Isaías que no entiende, que no comprende. Y vimos cómo el Espíritu Santo mueve a Felipe a acercarse a este hombre, le explica qué significa aquel texto que se refiere a Jesús, y aquel hombre cree en el anuncio, en la predicación de Jesús a través de Felipe y se bautiza, se hace cristiano, se hace discípulo, tiene una experiencia de conversión, de transformación. Y desde este texto les hablé de 5 llaves para entrar en la Sagrada Escritura, para aprender a usar esta llave maestra llamada Biblia, palabra de Dios, en nuestras manos. La primera llave que les mencioné fue el Espíritu Santo. La segunda que les mencioné fue guía, el acompañamiento. La primera, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo movió a Felipe a acercarse a aquel hombre. El Espíritu Santo utiliza a Felipe para abrir el entendimiento, la mente, el corazón de aquel hombre al verdadero sentido de la palabra que iba leyendo. El Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo es letra muerta, es un libro cerrado, pero con el Espíritu Santo, que es su autor, según 2 de Pedro 1:21, la palabra se vuelve viva, eficaz, poderosa en nuestra vida. Él abre nuestro entendimiento, Él nos ilumina para entrar en ella, Él nos sumerge, como dice 1 Corintios 2:10, en las profundidades de Dios, en la profundidad de la Sagrada Escritura, pero el Espíritu Santo no lo hace todo. Y vimos que la segunda llave es buscar la guía, buscar la instrucción, la formación. Felipe le preguntó a aquel hombre, ¿entiendes lo que vas leyendo? Y respondió, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y Felipe sube a su carruaje y comienza a explicarle. Segunda llave, buscar la instrucción, buscar la formación para entrar, para adentrarnos en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, para aprender a usar correctamente esta llave maestra en nuestras manos. Tercer llave es que a partir de aquel texto que leía aquel hombre de Isaías, pues Felipe le anuncia a Jesús, le proclama a Jesús como el Señor, como el Mesías, como aquel de quien hablan los profetas, de quien habla el texto de Isaías que va leyendo. La tercera llave es Jesús. Jesús es el centro de la Sagrada Escritura. La Biblia es Jesús, palabra. Verbum Domini, numeral 7, Benedicto 16. La palabra de Dios, la expresión palabra de Dios se refiere no a algo, sino a la persona de Jesucristo. Entonces, colocarnos delante de la Biblia, no como un libro cualquiera, sino delante de Jesús, palabra, y entrar en la Escritura sabiendo con conciencia de que el centro de la Escritura es Jesús.
Jesús que me sale al encuentro hoy para dialogar conmigo, como lo hizo con los discípulos de Emaús, y abrir mi mente y hacerme arder el corazón y abrir mis ojos y sanarme, liberarme, levantarme, confortarme y hablarme. Jesús, Jesús, eso cambia totalmente la perspectiva. Cuando yo me coloco delante de la escritura, pues con la claridad que es Jesús palabra y que, que Jesús es el centro de toda la escritura, que toda la escritura nos refiere a Jesús. Cuarta llave, la fe. Creer la palabra. La fe. Creer la palabra. Creer lo que ella nos dice. Creer en la Sagrada Escritura. De lo contrario, pues sería como un libro más, ¿no? Saber y tener mucho conocimiento, pero si no creo lo que ella dice, si no creo todo lo que la palabra me dice, junto a la enseñanza del magisterio de la iglesia, pues, ¿de qué sirve? Creer la palabra, para que la palabra sea operante, sea viva, sea eficaz, sea precisamente fructífera en nosotros. Esta es la Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Esta es la palabra de Dios. Y lo creo. Y lo creo. Amén. Sagrada Escritura que también fortalece y acrecienta nuestra fe constantemente, según Romanos 10:17. Y la última llave que les he dicho es vivir la palabra. Vivir la palabra. Actuar la palabra. Vivirla, tal como nos enseña Jesús en Mateo 7:24 y leímos allá en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 22 al 24. Poner en práctica la palabra de Dios, no ser solo oidores, sino hacedores. ¿Qué has oído de la palabra de Dios? ¿Qué te ha dicho Dios a través de la palabra a ti en tu vida? Bueno, actúa, ponlo en práctica. Porque la Sagrada Escritura, les mencionaba aquella frase de San Buenaventura, es el libro en el que están escritas palabras de vida eterna, no solo para que las creamos, sino para que las poseamos, para que las vivamos, decía San Buenaventura. Así que, hermanos y hermanas, qué gusto haber compartido con ustedes este espacio, este tiempo que he querido sacar hoy de formación, que he querido dedicar hoy a la palabra de Dios, en este domingo de la palabra de Dios. Para nosotros en Proyecto Timoteo, la Sagrada Escritura es central, como en todo ministerio, apostolado o proyecto, pues enfocado en la evangelización, en la predicación, en la formación. Pero para nosotros es central la Sagrada Escritura, la palabra de Dios como una palabra viva. Así que gracias a quienes han estado por acá. Déjanos tus comentarios respecto a este tema, respecto a esta enseñanza que hoy hemos compartido de manera muy sencilla y muy concreta en esta tarde. Gracias a los que han estado por acá. Escríbanos también en el Facebook desde dónde te has unido, desde dónde te has conectado. Saludos aquí para Mariela Palomino Pérez, Carla Rosales, que por aquí escriben un comentario las 5 llaves que hemos compartido. Gracias a todos. Esperen información acá en la página de Proyecto Timoteo sobre lo que viene. Si Dios lo permite, estaremos teniendo pronto una jornada de formación sobre el tema del querigma. Tendremos un seminario de vida en el Espíritu por acá, virtual, y pronto tendremos información sobre el tercer seminario, perdón, el cuarto seminario internacional de formación de predicadores y evangelizadores, Proyecto Timoteo, que está fechado para septiembre.
del 19 al 26 de septiembre. Anoten la fecha. Será virtual, sí, aún este año. Lo anuncio ya desde acá. Será virtual el seminario internacional, el cuarto seminario internacional de Proyecto Timoteo de este 2021, del 19 al 26 de septiembre. Así que anótelo y espera la información. Y pronto, como les decía, más noticias. Vamos a tener bastante actividad por acá en el Facebook Live y también vamos a tener algunos talleres de una manera más cerrada a través del Zoom, con formaciones sobre predicadores, sobre la evangelización, tiempos de oración y de sanación dentro del proyecto Timoteo, eh, el ministerio de sanación, la predicación, la evangelización, acompañada de signos, es muy importante dentro de nuestro carisma, dentro de nuestra identidad, formar predicadores, evangelizadores bíblicos, enamorados de la palabra, católicos, fieles a la iglesia, querigmáticos, centrados en Jesús, Jesús el Señor, el Salvador, carismáticos, abiertos a la persona, a la presencia, al poder del Espíritu Santo, que anuncien el Evangelio con signos, con prodigios y encarnados en la realidad, integralmente humanos, esa dimensión de persona que nunca podemos perder de vista porque eso somos, seres humanos, personas. Así que esperen más información, que Dios les bendiga. Muchas gracias a todos mis hermanos y hermanas, y invitarles a seguir compartiendo esta transmisión para que otras personas pues puedan verla después en diferido, para que se siga reproduciendo, que siga corriendo la palabra de Dios. El mundo sigue girando, no se detiene, y la evangelización menos se puede detener. La palabra de Dios, como dice Pablo en 2 Timoteo 2:9, no está encadenada, que la palabra de Dios siga corriendo, siga difundiéndose. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Con tu palabra, Jesús, una vez más, hoy, en este domingo, abre nuestra mente, haz arder nuestros corazones, abre nuestros ojos, transforma nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito seas por siempre. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Chao, chao.